mundo hay unos 250 millones de migrantes internacionales, respecto de 173 millones que existían en el año 2000. Un migrante es cualquier persona que cambia de país o lugar de residencia. Una de cada 30 personas es un migrante. El 48% de los migrantes son mujeres. 50 millones de migrantes son niños. La mayoría de los migrantes se mueven en condiciones seguras y legales. La migración es un motor para el crecimiento económico y el emprendimiento. Tan solo en el 2017, los migrantes enviaron más de 250 mil millones de dólares en remesas a países en desarrollo. Esta es una cantidad 3 veces mayor a la que se destina anualmente con el concepto de ayuda al desarrollo en cada país. Los migrantes gastan el 85% de sus ingresos en las sociedades de acogida. Y más de 60,000 migrantes han perdido sus vidas en procesos migratorios peligrosos desde el año 2000. Estas son imágenes que hemos obtenido y cifras de la página de informaciones y noticias de la Organización de las Naciones Unidas y del video de campaña del Pacto Global por una Migración Segura, que estuvo muy en apogeo en el año pasado y del cual vamos a conversar hoy en Esfera Global. Quisimos compartirlo en la parte introductoria porque hoy nuestro tema es Gobernanza Global de las Migraciones. Yo soy Marjorie Félix. Bienvenidos a Esfera Global. Vamos a poner este tema en contexto. En septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Fue la primera vez que la migración internacional fue reconocida como una parte integral del desarrollo sostenible global. En septiembre del 2016, los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se reunieron en la Asamblea General para discutir temas relacionados con la migración y los refugiados a nivel global. Esto dio lugar a la adopción de la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, que reconoció la necesidad de un enfoque integral de la migración. Todos los Estados miembros, con excepción de los Estados Unidos, en la Asamblea General de julio acordaron cooperar en la declaración de un Pacto Mundial para la Seguridad, Migración Ordenada y Regular, GCM por sus siglas en inglés, y un acuerdo global sobre los refugiados, GCR. Se esperaba que el pacto global se adoptara en la Conferencia Intergubernamental sobre Migración Internacional, celebrada en diciembre de 2018 en Marruecos. Sin embargo, varios países se han desvinculado del texto, pese a que se expuso que no tiene carácter vinculante y respeta la soberanía de los estados para gestionar sus fronteras y políticas migratorias. En países como República Dominicana, con una situación fronteriza y procesos migratorios complejos, el tema causó importantes controversias entre los actores políticos, sectores profesionales, organizaciones de pensamiento y la opinión pública en general, opuestas a la firma del pacto. Con más de 68 millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse, los migrantes y refugiados recientemente han ocupado titulares en todo el mundo. Desde la crisis de refugiados en Europa, a las caravanas de migrantes que viajan de Centroamérica a la frontera sur de Estados Unidos. La migración es un fenómeno inminente, con un carácter irrefrenable, al que todos estamos obligados. Tenemos que convivir con ese proceso y con los propios migrantes. Pero además, las autoridades de todos los estados del mundo tienen la obligación de gestionar las migraciones y de administrarlas. ¿Usted cómo se siente respecto del trato que dan las autoridades dominicanas a la gestión del proceso migratorio? Si quiere darnos su opinión, la vía es las redes sociales, @Esfera Global es nuestro usuario en los distintos canales habilitados. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también tenemos un canal de YouTube.
Iniciamos inmediatamente con la mirada global, compartiendo datos del informe que realiza la Unidad de Investigación de IRC Research, que son nuestros aliados y pioneros en el análisis de medios impresos en la República Dominicana y en el índice de la migración global 2018 de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos primero al ámbito local con el informe de IRC Research. Y ellos han elaborado un análisis a lo largo del año 2018, de enero a diciembre del 2018. Y según este informe, hay más de 5.299 registros periodísticos sobre el comportamiento mediático del tópico migración. Veremos inmediatamente en pantalla, en el gráfico que va a salir a continuación, la línea de tiempo que ha trazado IRC Research en este estudio que va desde enero del 2018 hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Y como vemos, entre enero y febrero, los registros periodísticos no sobrepasan los 427. Sin embargo, en el mes de marzo hay un pico de más de 602 registros periodísticos que coinciden con dos hechos noticiosos relevantes en la República Dominicana. Primero, la segunda fase del Plan de Regularización de Extranjeros, que inició en nuestro país en el año 2014 junto con la Ley de Naturalización y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que estableció parámetros para la obtención de la nacionalidad dominicana. Al plan de regularización acudieron unos 249,000 extranjeros para inscribirse y la asombrosa cifra de 244,000 se correspondía a ciudadanos haitianos. La segunda fase del plan de regularización comprende a aquellos que son no residentes y a los que quieren cambiar su estatus migratorio. El segundo hecho noticioso es el caso de Pedernales, donde los comunitarios de esta localidad solicitaban a los ciudadanos haitianos residentes en Pedernales que abandonaran el lugar tras la acusación de un supuesto doble homicidio cometido en dicha comunidad. Luego de marzo vemos que va en orden descendente, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Se mantiene entre 489, bajando hacia 347 registros periodísticos. Pero hay un nuevo pico en el mes de noviembre que sobrepasa también los 607 registros periodísticos y tienen que ver con la denuncia de secuestro del reconocido cardiólogo dominicano, el doctor Pedro Ureña, que denunció el secuestro a él y a unos compañeros que se encontraban en la carretera internacional, en Dajabón específicamente, y estaban haciendo turismo interno cuando fueron sorprendidos por una turba de ciudadanos haitianos. El doctor Ureña acusó enfáticamente que todos estos hechos ocurrieron en presencia de dos militares dominicanos que no tomaron acciones al respecto. Más adelante, entonces, las autoridades competentes de la República Dominicana y de Haití sostuvieron encuentros para ver cómo remediar situaciones futuras de este tipo en la zona fronteriza entre ambos países. El pico se mantiene en el mes de diciembre, también sobre los 683 registros periodísticos, con el Pacto Global para las Migraciones Seguras que estaba proponiendo la Organización de las Naciones Unidas, que en la República Dominicana específicamente causó una gran connotación por parte de todos los que hacen opinión pública, sectores profesionales, organizaciones sin fines de lucro. Finalmente no se firmó el pacto, sobre ello vamos a hablar en el diálogo que sostendremos hoy en Esfera Global, tras el consejo del consultor jurídico del Poder Ejecutivo al presidente, el licenciado Danilo Medina, de que este pacto podría socavar la capacidad del Estado Dominicano de tomar decisiones sobre su política migratoria a futuro. Y después de haber compartido el informe de IRC Research sobre el comportamiento mediático del tópico migración en la República Dominicana, vamos ahora al contexto global. Presentamos el informe sobre el índice de migración global que realiza la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones. En el resumen sobre la población migrante internacional tenemos que de los 258 millones de migrantes internacionales, este pastel se reparte entre 124.8 millones de migrantes que son mujeres, 36.1 millones que son niños,
150.3 millones de trabajadores migratorios internacionales, 4.8 millones de estudiantes universitarios y se registra 25.4 millones de refugiados en todo el mundo. Con estos datos concluimos la mirada global. Vamos a una breve pausa de comerciales y cuando retornemos veremos lo que dice la gente, tendremos las entrevistas con los expertos, el diálogo de Esfera Global y mucho más. No se lo pierda. Regresamos. Continuamos. La gobernanza global de las migraciones parte de la constatación del carácter global de este fenómeno, que Alexandra Castro explica muy bien en su libro que lleva este mismo nombre, Gobernanza Global de las Migraciones, desde la gestión migratoria hasta la protección de los migrantes, cuando dice que el fenómeno migratorio, como también es un fenómeno internacional, trasciende la gestión local y se inserta en el corazón de las relaciones internacionales a escalas bilaterales, multilaterales y mundiales. Por eso vemos que los migrantes salen de un estado, transitan por otro y llegan a un tercer estado de destino, convirtiendo este hecho a todos los estados del mundo en lugares de origen, de tránsito y de destino. Sobre estos aspectos conversamos con Michelle Viviorca desde la Biblioteca Juan Bosch. Nos acompaña hoy Michelle Viviorca. Él es de la Fundación de la Casa de Ciencias del Hombre, la Maison des Sciences de l'Homme. Bienvenido tanto a la Biblioteca Juan Bosch como a la República Dominicana y muchas gracias por aceptar esta invitación a Esfera Global. Muchas gracias, es un placer. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias multidimensionales de las migraciones? Hoy ya, digamos, utilizamos la palabra migración. Antes se hablaba de emigración y de inmigración. Entonces, migración significa que hay movilidad, pero puede significar mucho tipo de movilidad, en primer lugar. En segundo lugar, cuando se trata de migración, hay gente que piensa únicamente a la sociedad donde la gente llega. Sí. Y que no piensan a otra cosa. Y cuando se piensa así, la idea es, la gente que llegan para vivir en mi país, ¿van a integrarse, van a asimilarse o no van a ser capaces de integrarse? Entonces, en un país donde vienen muchos migrantes, hay debates sobre la capacidad o no de los migrantes a integrarse. Es un tema muy fuerte. En segundo lugar, hay momentos históricos donde es útil para un país que vienen muchos migrantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hablaba de braceros en los años 40 y 50 para gente que viene para trabajar. En Europa es el mismo. En los años 50 y 60, muchos migrantes vienen para trabajar y se le llama trabajadores migrantes. Sí. Hoy ya nunca se habla así. Porque hay migrantes que llegan en un país sin que la economía dice que les necesita. Y es el caso hoy. Un otro tema muy importante, hay migrantes que llegan en un país para vivir en este país. Pero hay migrantes también que llegan en un país con la idea de ir en otro país, de no quitarse, de ser de paso, para regresar en su país o para ir más lejos. Hacia otro destino. Y el otro tema muy importante es que hay redes y que hay gente que tiene familia, o cuando tú tienes amigos, familia en un país, tú tienes la idea que es más fácil para ti de ir en este país. Un otro tema muy importante es que hay por lo menos dos tipos de migración obvia. Hay migraciones de tipo más o menos económico y hay migraciones por razones políticas. Estos migrantes dicen que queremos el derecho de asilo.
Sabemos que Europa asistió quizás a la crisis migratoria más importante, el detonante de esa crisis y cómo se gestionó esa crisis. Más de 400.000 migrantes. Bueno, el tema más importante para Europa fue 2015. 2015, sí. 2015. En 2015 llegan en Europa más de 1 millón de migrantes que vienen del Medio Oriente, donde hay una guerra civil con el grupo terrorista que se llama ISIS, con la guerra civil entre el gobierno de Siria y la contestación, digamos. Las migraciones políticas. Sí. Entonces, lo que pasa es que más de 1 millón en pocos días quieren salir, pero también a Europa. Y la Alemania dice, ok, todos pueden quedarse con nosotros. Entonces, Angela Merkel, que era... Sufrió las graves consecuencias de esa decisión, ¿no? Y sí, porque la gente dice 1.200.000 personas nuevas en Alemania, no es posible, ¿cómo vamos a hacer? Pero el problema no es únicamente la Alemania. Entonces fue un problema para toda la Europa. Y el presidente de la Unión Europea, Juncker, dice, vamos a introducir cuota, que cada país de Europa asimile una cuota. Va a tomar 1.000, 2.000, 5.000 con cuota. Pero todos los países de Europa dicen, no queremos eso. Entonces el problema no tiene una solución al nivel de la región. Y en toda Europa, las derechas duras y las extremas derechas son más y más fuertes políticamente porque dicen, no queremos migrantes, queremos fronteras, queremos muros. Regresamos. Continuamos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el suceso más notorio que ha experimentado la historia de la Unión Europea fue la importante crisis migratoria y humanitaria del año 2015, que llevó a más de 1 millón de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes económicos a trasladarse hacia distintos países europeos. Más adelante, nos preocupa el tratamiento que se le ha dado al tema desde los medios, tanto tradicionales como digitales. El tema de la migración, no solamente en Europa, sino en el contexto de todos los países en el ámbito global, puesto que hay una línea anti-inmigrante que se inserta y se alinea con la agenda política de la extrema derecha. Sin dudas que hay un tratamiento electoral de la migración y lo podemos constatar al cierre del ciclo electoral que experimentamos en América Latina, lo vimos en Estados Unidos. No se puede dudar, es un tema que está en la política internacional. Sobre todos estos aspectos vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista a Michel Viviorca, es parisino, presidente de la Fundación de Sciences de l'Homme, desde la Biblioteca Juan Bosch. Esa revitalización de la extrema derecha europea la estamos viendo ya hace un tiempo. Lo vimos en Francia, lo vimos también en las elecciones europarlamentarias, obteniendo escaños los de extrema derecha. ¿Cómo ha gestionado, cómo ha obstaculizado los procesos migratorios? Porque la vuelta a los nacionalismos que plantea la derecha, entonces eso creo que avanzó el Brexit. También esa gestión de la crisis. Fue un tema del Brexit, el tema de la competición. Hay gente que dicen, los polacos que vienen en Inglaterra para trabajar, quitan el trabajo. Exactamente, quita el trabajo de los ingleses. Ese tema es fuerte. Lo que pasa es que el discurso de la derecha dura o de la extrema derecha, las otras fuerzas políticas no tienen mucho que responder, que proponer. Y entonces es un tema vencedor.
Sí. Es un tema fuerte que funciona bien. Y por eso se habla mucho más de fronteras entre los países europeos que antes. Y son problemas muy terribles. ¿Cuál será el futuro del espacio común europeo, partiendo de problemáticas como estas? Hoy día yo soy bastante pesimista. Es difícil de decir que el futuro es muy abierto, Sí. porque hay mucho egoísmo, mucho nacionalismo en todos Sí. estos países. Y la Unión Europea es un mercado si se trata de las mercancías, perdona, es un mercado, pero no es abierto si se trata de los hombres. Sí. Eso es el tema. Y bueno, hay dos otros puntos muy importantes en el debate público. Es que hay mucho miedo que aparecen de dos maneras distintas. La primera manera es que cuando tú dices a la gente cuánto hay de migrantes en tu país, la gente imaginas números increíbles, 10 veces más que la realidad. Sí, que la realidad. La percepción es muy La alta. percepción. También cuando hay un incidente, un problema, un acto de delincuencia, De vandalismo. inmediatamente la sensibilidad es muy fuerte. Es el primer problema. Y el segundo problema es que hay gente que dicen con la demografía de la África subsahariana, donde hay muchos nacimientos, una tasa de nacimiento muy alta, eso va a ser la gente no van a quedar en la África subsahariana, la Europa va a africanizarse. Cuando la gente migra con su cultura, con sus costumbres y afecta. Entonces hay miedo económico, hay miedo cultural y hay un último punto muy importante. Seguridad. Es que el miedo del terrorismo. Seguridad. La seguridad. Y la seguridad, la idea muy fuerte es que los migrantes que llegan, dentro de ellos hay un cierto número de terroristas. ¿Cómo podemos pensar en una gobernanza global de las migraciones, aprovechando la experiencia europea y que sirva para países como la República Dominicana? Bueno, la experiencia europea no es tan feliz, entonces tal vez no hay mucho que aprender de esta experiencia. Lo que pasa, en primer lugar, de manera muy reciente, es que cuando mucha gente sale de Irak y de Siria para ir a Europa, el lugar de pasaje es la Turquía. Entonces la Unión Europea habla con el gobierno de Turquía y dice, voy a dar vos no sé cuántos billones de euros y con este dinero vosotros no dejan la gente salir de Turquía, que la gente que quieren salir de Siria viven cerca de la frontera entre la Siria y la Turquía, pagamos para eso y de tal manera que los migrantes no vienen. Una otra manera de hacer una política es cuando los países de Europa proponen a los países de donde vienen migrantes, proponen de ayudar a este país en su propio desarrollo. Vamos a ayudar a crear empleo, a crear recursos, etc. Pero eso no funciona muy bien. El otro aspecto de todos estos problemas es qué hacer con los migrantes que están en un país, que viven en mi país. Es un desafío institucional para la sociedad receptora. Porque hay muchos debates, hay gente que no quiere que se ayuden a los migrantes. Le agradecemos que haya aceptado tan amablemente participar desde la Biblioteca Juan Bosch en Esfera Global. Y sin dudas que lo invitaremos en una próxima ocasión. Con mucho placer. Muchísimas gracias. Continuamos con Esfera Global. Regresamos. Continuamos.
Continuamos hoy en Esfera Global con el tema Gobernanza Global de las Migraciones y a continuación vamos a ver la entrevista a Jean Richard, que es catedrático de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne. Con él conversamos acerca de los retos de las migraciones desde el punto de vista administrativo, porque hay que gestionarlas, desde el punto de vista político, porque el contrapeso de la agenda política de la extrema derecha sin dudas que obstaculiza el proceso de integración, y desde el punto de vista material. Veamos la primera parte de esta entrevista. En Esfera Global ahora en el tema de migraciones, de crisis de fronteras, contamos con la participación de Jean Richard. Él es profesor de la Universidad Sorbona de París. Muchísimas gracias, Jean, por estar con nosotros en Esfera Global. Thank you so much for coming with us. Vamos a tener la participación de Jean Richard en idioma inglés, pero contamos también con traducción simultánea. ¿Por qué la migración es un desafío para las fronteras, los sistemas y para las personas? Yo diría que es un gran desafío por muchas razones, y pondré énfasis en 4 razones entre otras. En primer lugar, es un problema de capacidad administrativa. Cuando la influencia de los migrantes se volvió masiva, especialmente en el ejemplo de la Unión Europea en el 2015, la Unión Europea estuvo a punto de recibir más de 1 millón de solicitantes de asilo, por lo que fue enorme, fue masiva, y en este contexto era un desafío administrativo, porque se necesita tener los funcionarios políticos, el personal que pueda manejar este tipo de situación que es bastante inusual. El segundo desafío es un desafío político, porque cuando vemos que muchas personas surgen en la Unión Europea, nos preguntamos, ¿cómo es posible integrar a millones de inmigrantes a la población de países miembros? No es tan fácil, por supuesto, debido al desarrollo de los partidos políticos de extrema derecha. Entonces, este es un gran desafío político. Hay un segundo desafío político. Es muy simple. ¿Somos capaces de implementar un sistema europeo común para la gestión o la migración? Es fácil decirlo. Es muy difícil llevar a cabo un sistema tan común, porque cuando miras a los diferentes países miembros, puedes ver que las preferencias con respecto a la gestión del flujo migratorio no son las mismas. La opinión pública de los estados varía mucho de un país a otro. No son los mismos. Las preferencias y la clase política tampoco son las mismas. Por lo que es muy difícil converger en un mismo sistema. Por último, diré que es un desafío material. Porque en la Unión Europea no tenemos la infraestructura que nos permita recibir y establecer a muchas personas en tan poco tiempo. Aprovechando, Richard, este contexto de crisis migratoria tan profunda que experimentó Europa en el 2015, quizás la más grave crisis en la historia reciente, ¿cómo se gestiona una crisis de tal magnitud? De hecho, es mucho más de lo que dices. Solo en 2015, más de 1 millón de personas intentaron ingresar en la Unión Europea. Y en no más tiempo, hay más de 600,000 personas, por lo que 1 millón es realmente mucho. De hecho, puedo hacer varias observaciones para responder a tu pregunta. De hecho, los flujos también fueron masivos en 1999, cuando la Unión Europea pudo acoger a muchos inmigrantes. Pero el contexto no era el mismo. Por ejemplo, durante la guerra en Yugoslavia, cientos de miles de inmigrantes fueron a Australia, a Alemania, al Reino Unido, y no fue un problema. Casi nadie habló de eso porque el contexto económico no era el mismo. El crecimiento económico fue más rápido.
Era más robusto y el contexto político no era el mismo. De hecho, muchas personas dijeron que se tuviera cuidado con estos flujos migratorios masivos, porque el área de Schengen colapsaría. Y no sucedió. No sucedió porque, por supuesto, las fronteras entre los países miembros dentro de las áreas Schengen se han restablecido, pero está permitido por el sistema de Schengen. Puede hacerse. Está incluido en los tratados europeos, siempre que no se le impida la libre circulación a los ciudadanos europeos. Y la movilidad de los ciudadanos europeos no está prohibida dentro de la Unión Europea. La pregunta sería, ¿cómo gestionamos los flujos provenientes del exterior? La Unión Europea no se ha mantenido activa durante este periodo. La Comisión Europea y los Estados miembros europeos hacen muchas cosas. Por ejemplo, decidieron colaborar mejor con los países de origen de los inmigrantes. Decidieron externalizar la gestión de los flujos de inmigrantes de los países vecinos. Este es un segundo ejemplo. El tercer ejemplo. La Unión Europea decidió dar más apoyo financiero y material y más apoyo administrativo a Grecia e Italia. Por ejemplo, estos dos países tienen la mala suerte, desafortunadamente, de ser la puerta de la Unión Europea en el mar Mediterráneo. Tienen que enfrentar un flujo masivo de solicitantes de asilo. Lo que pasa es que esta situación, esta crisis, tuvo lugar en el periodo marcado por la combinación realmente mala de circunstancias, ataques terroristas, bajo crecimiento económico, etc. Pero de hecho, el área de Schengen no explotó. Y todas las decisiones tomadas por la Comisión Europea y los Estados europeos ya han tenido resultados visibles y la presión se ha frenado. Por ejemplo, ahora en 2018, solo 600,000 solicitantes de asilo intentaron ingresar en la Unión Europea, que es un nivel normal. Entonces, fueron decisiones que se llevaron a cabo y los resultados ya son visibles. Regresamos. Continuamos. Los estados han incluido el tema migratorio en incontables foros de discusión. Las Naciones Unidas ha sido la principal plataforma de discusión, debate y análisis de este tema. Sin embargo, todavía el gran pendiente es la gobernanza global de las migraciones en medio de importantes crisis fronterizas que vemos, por ejemplo, en África, vemos en los Estados Unidos, en distintas localidades de América Latina, en fin. Hoy hablamos sobre crisis migratoria, también sobre los grandes desafíos y la posibilidad de una gobernanza global de las migraciones basada en la cooperación de todos los países. En la segunda parte de la entrevista a Jean Richard, experto en frontera, catedrático de la Universidad Sorbona de París. Sin duda es que hay varios elementos que podemos destacar y que podemos apropiarnos en casos tan complejos como los de la República Dominicana y otros estados que comparten una situación geográfica similar. Y hay un esfuerzo institucional importante y un desafío para lo que traen las migraciones. Pero ¿cómo
los sectores liberales que rechazan el espacio común europeo y ese resurgimiento de la extrema derecha que ya mencionaba en el inicio de este conversatorio, han hecho todavía más compleja la gestión de las migraciones y estas crisis. Tu pregunta es muy relevante. Y este es uno de los principales problemas de la actualidad en el proceso de integración regional en Europa. Porque el ala de extrema derecha está compuesta por partidos soberanos, por lo que están muy vinculados a la soberanía nacional. De hecho, existen diversas situaciones en varios países. Si se analiza el Reino Unido, la inmigración internacional dentro de la Unión Europea, desde los países miembros de Europa Central hacia el Reino Unido, es decir, la migración de ciudadanos europeos dentro de la Unión Europea, verás que este fue un tema importante durante los debates antes del Brexit. El asunto es que algunas personalidades políticas en el Reino Unido, como el señor Johnson y el señor Nigel Farage, dijeron muchas mentiras. Mintieron muchas veces durante estos debates. Y el problema es que la mayoría de los votantes de Brexit tomaron la información de periódicos, tabloides de mala calidad, como son The Sun, Daily Mail, etc., por lo que no estaban bien informados. Pero el UKIP, el partido del señor Farage, es uno de esos partidos de derecha que está real y explícitamente están en contra de la Unión Europea. Si echas un vistazo a Europa Central, a nuevos estados miembros como Eslovaquia, República Checa, Polonia y, por supuesto, al señor Orbán Hungría, no se opone a la Unión Europea. Nunca se opusieron a la Unión Europea. Defienden oficialmente a la Unión Europea. Defienden oficialmente a la Unión Europea. Pero dicen una cosa. En el ámbito de la gestión de los flujos migratorios, queremos mantener nuestra propia soberanía nacional. Por supuesto que podemos tener una política agrícola común, una política fiscal común. ¿Por qué no? Por supuesto. Un día usaremos la moneda común, el euro. Pero en este tema tan preciso, migración internacional, queremos decidir qué hacemos. Y no queremos ejecutar decisiones tomadas. Entonces la situación no es la misma. Y puedo terminar con un último comentario. Solo eche un vistazo a la líder de extrema derecha en Francia, Marine Le Pen. A veces ella se opone a la Unión Europea, pero al mismo tiempo, ella va todas las semanas a Bruselas, porque es la representante de Francia en el Parlamento. Por tanto, la situación respecto a la Unión Europea no es tan clara. ¿Hay crisis migratorias fronterizas en todas las regiones del mundo? Sí, claro que sí. Pero no son similares. Pero hay crisis en muchas regiones. Solo eche un vistazo a lo que sucede en América Central. Donald Trump quiere construir un muro. De hecho, el muro ya existe parcialmente, pero quiere completarlo de un extremo a otro. Y por supuesto, hay muchos problemas dramáticos en el vecindario de Australia. Tenemos flujos masivos en la población de las islas vecinas. Por supuesto que hay problemas en la Unión Europea y en los países vecinos. Y hay muchos, tantos problemas, por supuesto. En países africanos donde el reasentamiento de la población de un país a otro son absolutamente necesarios. Y cuando tomas grupos de población de miles de personas y los reasientan en un país vecino,
No es tan fácil porque la población del país a veces no está realmente contenta de ver estos asentamientos de refugiados cerca de sus hogares. Entonces, hay problemas en todas partes y tal vez el problema más antiguo es la problemática palestina. El problema palestino con millones de refugiados permanentes en los países alrededor de Palestina. Mi conclusión será simple. El único foro donde se podrían discutir estos temas son las organizaciones internacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas. Y puedes notar todos los días que cuando las Naciones Unidas votan algo, no es necesariamente efectivo, no es eficiente en la práctica. Yo creo que la gestión de la migración internacional se basa necesariamente en la cooperación internacional. Tal vez en vez de una cooperación muy profunda, al nivel del supranacionalismo. Tal vez, en algunas cosas, porque la migración internacional es necesariamente transnacional. No le atañe a un solo país, le compete a grupos de países y grupos de países contiguos. Por tanto, es inevitable cooperar profundamente sin tener un modelo, pero a nivel regional, creo que es más fácil que a nivel mundial. Esta es una hipótesis que propongo, incluso es un postulado. Creo que es más fácil cooperar por los países contiguos, porque cuando son vecinos, se puede compartir más fácilmente las mismas preferencias y expectativas políticas y sociales que a nivel global. No es tan simple una gobernanza global de las migraciones, pero sí una de las propuestas que hace el profesor Richard es que entre vecinos es más fácil porque pueden compartir políticas y que necesariamente debe haber una cooperación de todos. Tengo que agradecer la presencia de Richard en Esfera Global. Thank you so much and welcome to the Dominican Republic. Thank you very much. ¿Usted se siente conforme con el tratamiento del tema migratorio en la República Dominicana? ¿Estaría dispuesto a compartir vecindario con un migrante? Háblenos a través de las redes sociales, @Esfera Global es nuestro usuario. Después de este bloque vamos a una breve pausa de comerciales. Cuando retornemos, estaremos conversando con la directora ejecutiva del Instituto de la Migración de la República Dominicana del Ministerio de Interior y Policía. Y luego concluimos. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. La mayor parte de las encuestas de opinión sobre migración consisten en preguntarle a las personas acerca de cómo se sienten respecto de la migración o respecto de los migrantes. Sin embargo, no siempre las personas tienen la constancia de la situación de la migración en sus países o incluso de la cantidad de migrantes con las que tienen que convivir en cada una de sus localidades. Pero estas opiniones pueden modificar las políticas migratorias o el proceso mediante el cual los migrantes se integran en la sociedad receptora. También son muy útiles para conocer cuán abierta está la población respecto de la migración. Nos fuimos a las calles y les preguntamos a los dominicanos si creen que la migración es buena o no es buena, tanto para la economía como para la seguridad ciudadana, y si estarían dispuestos a tener a un migrante como vecino. Veamos cuáles fueron sus reacciones a estas preguntas. ¿Considera que la migración es buena o mala para la economía del país? Malo. ¿Sería buena? Bueno, yo debería que ser buena. Es buena. No, no es muy buena.
Sí, porque en todos los países hay que tenerlo. Es buena. En un sentido es buena y en otro más. Es buena. Yo diría que por un lado no es buena, pero por otro lado es que es humanitario. Depende de la calidad del inmigrante que sea. Sí, claro. ¿Cómo afecta la migración la seguridad ciudadana? Mala. Bueno, la delincuencia. Porque tú tienes que organizarlo. Afecta en los trabajos. Hay veces ellos son abusos y... Depende del país de donde vengan. Bueno, porque vienen toda clase de gente. Es un poco complicado. Afecta la seguridad del ciudadano. Vienen personas buscando mejor vida, pero otra vez se vienen personas lo que vienen a vandalismo. ¿Le gustaría tener a un inmigrante como vecino? Tengo varios. Yo tengo inmigrantes y se han portado bien por ahora. Sí comporta bien. No diría que no. Si es una buena persona, sí. Yo vivo cerca de cualquier lugar. Es indiferente. No. Si es haitiano no lo quiero. Tengo demasiado. Sí, a la vez no. Hoy dialogamos en este segmento con la doctora Florinda Rojas, es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración del Ministerio de Interior y Policía. Es una persona muy reconocida por su importante activismo en favor de los derechos de los refugiados, además de que ha tenido una vasta experiencia a nivel global en este tema. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación a Esfera Global. Gracias por la invitación. Nos engalana muchísimo. Fíjese, antes de la pausa y antes de este segmento, estuvimos presentando lo que dice la gente en las calles acerca del tema migratorio. ¿Cómo las autoridades locales gestionan el tema de la percepción en el tema migratorio? No podemos solamente ver el tema migratorio desde el punto de vista nacional, sino como un tema migratorio desde el punto de vista mundial, donde en este momento todos los países están afectados por esta realidad de los movimientos migratorios de un lugar a otro y de un sitio a otro. Y luego, yendo al tema particular de la República Dominicana, no somos particulares, o sea, somos un país que tiene una frontera terrestre y que por lo tanto el país menos beneficiado en términos económicos, en términos de sus posibilidades, indudablemente tiende a buscar el siguiente país donde hay mejores posibilidades económicas y de convivencia. Entonces no somos nada diferente a lo que ocurre en otras fronteras del mundo. Además, doctora, quienes emigran por lo general son los que tienen una situación de desventaja que es salvable, porque aunque se piensa que son los que están en los más bajos niveles de pobreza, estos por las propias limitaciones de la condición no son quienes tienden a irse. Es cierto, en la mayoría de las personas que emigran son personas que no encuentran soluciones en términos económicos, sociales y culturales en sus países de origen. Sin embargo, también tenemos otra categoría de inmigrantes que pueden ser aquellas personas intelectuales, profesionales, gente de muy alto nivel que también decide lo mismo. Así que cuando hablamos de la categoría de los emigrantes, hay que ver varias divisiones dentro de eso. Dice el índice de migración global que cerca de 4.8 millones de migrantes son estudiantes. Pero algunos autores, cuando sucedió la grave crisis migratoria en la Unión Europea, se referían a que los migrantes, entre ellos hay un grupo cuantioso que tienen un nivel alto de escolaridad. Por eso decía que también se mueven personas que tienen alguna diferencia pero salvable, una desventaja salvable, y no los que están en pobreza extrema. Lo importante sería que cada país pueda ofrecer alternativas a nuestros profesionales jóvenes para que puedan insertarse dentro de la economía nacional
y no tener que buscar otros países, porque al final eso podría considerarse una especie de exportación de las capacidades profesionales de nuestra gente, ¿no? Con esta intervención valiosísima, nosotros vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar sobre pacto migratorio, que es un tema que le interesa muchísimo a la sociedad dominicana y creo que a nivel internacional a todo el mundo, y sobre las improntas de la institución que usted maravillosamente coordina. Gracias. Vamos a la pausa y en breve continuamos con Esfera Global. Regresamos. Continuamos. Hoy dialogamos en Esfera Global con la doctora Florinda Rojas, que es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración del Ministerio de Interior y Policía. Antes de la pausa estuvimos conversando sobre aspectos generales del fenómeno migratorio. Doctora, retornamos ahora a este diálogo con el tema del Pacto Global. Según los datos que hemos compartido en Esfera Global hoy, en el 2018, en el mes de noviembre, hubo más de 600 registros periodísticos sobre este tema en nuestro país. ¿En qué consiste el pacto y por qué algunos países, como la República Dominicana, porque no fuimos los únicos, se negaron a la firma de este pacto? Hemos llegado a la conclusión de que el tema migratorio no es un problema ni es un fenómeno individual por país. Es un tema que abarca a todos los países a nivel mundial. Y como consecuencia, el diálogo que se abrió a nivel de las Naciones Unidas ha sido justamente poder enfocar esta situación migratoria a nivel mundial, poder establecer de que cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de seguridad internacional y paz, cuando hablamos de desarrollo, son 4 aspectos que efectivamente tienen que ver con las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, como todos y todas sabemos, engloba la gran mayoría de los países del mundo. Cuando se habló de este pacto mundial, sencillamente el llamado fue analizar de manera conjunta una situación mundial donde todas y todos tenemos que discutir cómo manejar esta situación. Cada vez más la gobernanza de las migraciones requiere un nivel alto de cooperación. Por supuesto que en el caso de la República Dominicana se establecieron las limitaciones que, como ya sabemos, no se firmó el pacto. Sin embargo, eso no es una negativa a que se pueda explorar en un futuro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo considero que ocurrió dentro de este tema fue la falta de información pública, o sea, que toda la sociedad dominicana supiera de qué se trataba. Era un acuerdo no vinculante, por tanto no te obligaba, no es una convención sí te obliga. Quizás hay un error, no sé si conceptual, al denominar un instrumento como este, que no tiene una categoría de convención o tratado, de esta forma. Cuando se le atribuye la naturaleza de acuerdo, pudiera ser un acuerdo voluntario, pero la connotación propia le adjudica un sentido jurídico. Y la gente lo que entiende es que por esa connotación, con la firma del acuerdo, entonces obtendría un carácter vinculante y, como había dicho el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, soslayaba la capacidad del Estado Dominicano a futuro de tomar decisiones sobre la política migratoria del país. República Dominicana tenía mucho que exhibir en el marco del pacto. ¿Por qué?
porque República Dominicana en los últimos 5 años ha avanzado muchísimo en lo que es la gobernanza migratoria dentro del país. Y por el otro lado, yo creo que es importante resaltar que en el marco regional también hemos avanzado. Y aprovechando, doctora, que ha tocado el tema de la gobernanza local y los avances que muestra República Dominicana, primero felicitar como académica, como estudiosa, quiero que todos puedan ver este perfil migratorio de la República Dominicana que han elaborado el Instituto de Migración y la Organización Internacional para las Migraciones, que es una verdadera joya. Incluye, y me llamó poderosamente la atención, una parte sobre la gobernanza local. Estamos hablando de una especie de fotografía hablada, escrita, de lo que ha sido toda la historia de las migraciones en la República Dominicana desde su inicio hasta la fecha. Es un documento que cada 2 años hay que actualizarlo, indudablemente. Pero lo importante aquí de este perfil migratorio son los descubrimientos. Por ejemplo, cómo hemos pasado de tener una inmigración extranjera, fundamentalmente haitiana, que era de carácter exclusivamente agroeconómica, ¿no? En el campo de la industria de la construcción, de la industria de la caña, cuando luego pasa a la industria de la construcción, cuando pasa al turismo, cuando pasa a la industria de la agronomía, en fin, una serie de otros aspectos que no estaban registrados anteriormente registrados, ¿no? Entonces tú encuentras ahí que tenemos más de 100 nacionalidades diferentes residiendo en la República Dominicana, de los cuales muchísimos ya han solicitado su naturalización dominicana. Son intrarregionales y extrarregionales. Y extrarregionales. Muchísimas gracias por haber aceptado esta participación en Esfera Global y con usted despedimos el programa por el día de hoy. Muchas gracias.